Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que está disponible, se sube, aparece todos los sábados a las 5 de la tarde en punto, a las 17 horas exactamente, en el canal de YouTube de José Manuel Villalpando, valga la redundancia. Este canal está listo para que cada sábado aparezca el nuevo programa, el que corresponde a cada semana exactamente, lo cual pues no es obstáculo para que ustedes cuando quieran, cuando gusten, cuando puedan, cuando manden, cuando lo deseen, puedan visitar este canal de YouTube, donde encontrarán ya más de 500 programas anteriores que están allí gracias precisamente a su apoyo, gracias a su benevolencia, a que ustedes los ven, a que les ponen likes, como se dice, pero están allí. Recordando, como siempre lo hacemos, que este programa, que este canal, no tiene ningún fin económico, ninguna medida utilitaria, que no es monetizable, nada de eso, que es simple y sencillamente por ese gusto, por esa pasión compartida entre ustedes y yo, de platicar de historia, de recordar el pasado. Eso sí, como siempre lo hacemos, les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com, a mi página de Facebook Villalpando la Historia, o en los comentarios que también permite este mismo canal de YouTube. No se diga más, amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos, y si les parece bien, vamos a dar inicio al programa de hoy. Porque, como siempre nos sucede, la actualidad, los sucesos contemporáneos, pues en muchas ocasiones invitan a una reflexión histórica, inclusive es obligado a hacerla cuando se presentan situaciones que ameritan, pues no sé si una comparación, pero sí claramente una referencia a cómo se han resuelto determinados asuntos en el pasado, particularmente en el pasado mexicano. No me interesa entrar, por supuesto, al debate contemporáneo, simplemente resaltar que existe, en virtud de ciertas designaciones del gobierno de México, en uso de sus facultades, de personas que han sido destinadas al servicio exterior, a la diplomacia, a la representación de nuestro país en el extranjero. Este sería, digámoslo así, el contexto actual, repito, en el cual no pienso profundizar. Pero esto, en cambio, me permite ofrecer a ustedes, compartir con ustedes, una serie de reflexiones acerca de la manera en cómo tradicionalmente han sido designados mexicanos, mexicanas, que irán a representar a nuestra patria a diversos países de todo el mundo. Y esta necesidad de contar con diplomáticos, con cónsules y con otro tipo de funcionarios que desempeñan diversas tareas en las embajadas, en los consulados, en las legaciones, en las representaciones de México ante diversos países o diversos organismos internacionales, existe desde el momento mismo en que nuestro país es una nación libre, independiente y soberana. Es decir, ya desde el mismo año de 1821, hacia finales de ese momento histórico importante, se designarán los primeros enviados diplomáticos por la necesidad que tiene todo país de contar precisamente con relaciones sanas con otras naciones, muchas de ellas vecinas, otras más lejanas, pero con las cuales tiene, por ejemplo, un comercio muy activo, o relaciones especiales y particulares, como sería el caso, por ejemplo, de México con España. Así que desde un momento inicial, una vez que México fue, repito, independiente, se hizo necesaria la presencia
de mexicanos y después de mexicanas también en el bien llamado servicio exterior. México ha optado, como seguramente todos los demás países, por varios sistemas para designar a estos representantes, a estos enviados diplomáticos o consulares. Y quizás el más importante, el más sólido, el más efectivo, el más eficiente, el más confiable, es por supuesto el servicio exterior de carrera, establecido ya hace muchos años en México, en realidad desde el siglo XIX, con funcionarios que inician sus actividades desde muy jóvenes en los puestos menores del servicio exterior, como vicecónsules, como oficiales de legación, como ministros en las embajadas, y van poco a poco ascendiendo en la ruta que los lleva hasta el pináculo de la carrera diplomática, que es el grado de embajador. Esto se estila desde el siglo XIX y al día de hoy, afortunadamente, buena parte de nuestros diplomáticos, de nuestro cuerpo consular acreditado en otros países, proviene precisamente de este servicio exterior mexicano, que además incluye una educación especial, puesto que se forman en el Instituto Matías Romero, y de ahí salen como en la milicia, para ir ascendiendo conforme a su experiencia, su práctica, su buen desempeño, los grados poco a poco, paulatinamente, hasta que muchos consiguen, al cabo de varios decenios, alcanzar el rango de embajador. Este es un sistema del cual no pienso hablar el día de hoy, ni mencionar tampoco a muchos de sus dignísimos representantes, pero es un sistema establecido en México y en muchos otros países. Hay otro más muy peculiar, que es el de designación de políticos, a veces afines, a veces contrarios para garantizar su lealtad, a veces ya en decadencia, a veces apenas en crecimiento, y que muchas veces además también son amigos del gobernante en turno, que los designa simple y sencillamente porque quiere, por pagar cuotas de amistad, por pagar cuotas o compromisos políticos o deudas de índole política también, y ha sido una manera que México lamentablemente ha empleado también desde los albores del siglo XIX, una vez que nos hicimos una nación independiente. Está lleno y plagado el servicio exterior mexicano al día de hoy con personajes de esta categoría que no califico, simplemente son políticos o amigos de quien los designa. Pero más bien quisiera recordar en esta ocasión a una tercera categoría, una tercera, digámoslo así, especie de diplomáticos mexicanos que el gobierno de nuestro país designó. Porque, y esto ha sido afortunadamente una constante, por lo menos a lo largo de los siglos XIX y XX, porque a México le importa mostrar una buena cara, lo mejor de entre nosotros para que nos represente en otras naciones. Insisto, desde el siglo XIX, una vez que nos volvimos libres e independientes y soberanos, enviamos diplomáticos de servicio de carrera, enviamos políticos, pero también enviamos mexicanos y después mexicanas, de esas que vale la pena presumir. Mexicanos, mexicanas, de los que México estaba ya orgulloso y que, con toda razón, a lo largo de casi 2 siglos, han pensado los distintos gobiernos que valía la pena mostrarle al mundo el rostro, pero también la obra, el pensamiento, la palabra, la acción de mexicanos y mexicanas distinguidísimos, de lo mejor que podía dar México. Y, debo decirlo así, tal cual, con todo respeto,
muchos de esos mexicanos y mexicanas, en realidad la mayor parte han sido, ¿qué creen? Escritores. Los escritores que en todo el mundo reconocen como personajes importantísimos en la cultura, ya sean literatos, poetas, novelistas, historiadores, escritores. Finalmente, ya ven que hemos traído esta cauda de programas en los cuales hemos hablado precisamente de escritores. Bueno, también los hay que han brillado en la diplomacia, por una razón muy sencilla, porque México quiere mostrar siempre lo mejor de este país al mundo. Enviar como representantes diplomáticos y consulares a mexicanos y después ya también a mexicanas distinguidas, distinguidos, y que han logrado un capítulo ya especial en la historia de la literatura de nuestro país y muchas veces también de la historia de la literatura mundial. México optó, como muchas otras naciones, insisto, pero particularmente nosotros, optó por enviar, insisto, como representantes de nuestra patria a diversos países y organismos internacionales, a escritores, a escritoras, porque eran lo que teníamos digno y tenemos digno de presumir. Precisamente a propósito de estos debates contemporáneos que se han sucedido, me puse a hacer un recuento ya encauzado, encarrilado en la ruta de seguir a los escritores mexicanos, a las escritoras mexicanas. Me puse a hacer un recuento elemental y simple de los escritores, de las escritoras que han sido parte del servicio exterior mexicano, que han representado a México en distintos países, que han servido pues a la diplomacia y a las mejores causas de nuestro país representándonos en el extranjero, y encontré 36 nombres importantes, simplemente a lo largo del siglo XIX y del siglo XX. No quise meterme a la época contemporánea y he simplemente recortado el número hasta los que ya han fallecido. 36 nombres interesantísimos, de todos ellos escritores distinguidos, importantes, y que todos ellos además también sirvieron a la patria representándonos en el extranjero. Y quiero pues que dediquemos este programa seguramente el próximo a recordar esta galería ilustre de mexicanos, de mexicanas, que han sido verdaderamente un honor para nuestro país el que nos hayan representado en el extranjero. Miren, déjenme comenzar señalando quién fue el primero de estos escritores importantes a quien el gobierno mexicano, en aquel tiempo el gobierno del presidente Guadalupe Victoria y los subsecuentes, decidieron enviar, primero como cónsul en Holanda, con los Países Bajos, y después lo ascendieron a ministro o embajador, sería el término contemporáneo, en Londres, la capital de Inglaterra, y después todavía lo trasladaron como ministro o embajador a París, a la capital de Francia, y que era un hombre importante en la cultura de ese momento. Era director de teatro y escritor, dramaturgo de obras teatrales, y tiene una muy famosa que se la recomiendo cuando puedan por ahí echarle un ojo, le dan una leída, una obra maravillosa, divertida, una especie de comedia ligera que se llama Contigo pan y cebolla. Me estoy refiriendo a ese gran escritor mexicano, Manuel Eduardo de Gorostiza. Manuel Eduardo de Gorostiza, que será el primer escritor de nuestro país que nos represente en el extranjero, fue, repito, cónsul en Holanda y embajador en Londres y en París. Pero además, otro detalle curiosísimo, eran hombres completos, con una faceta de actividades enorme, y Manuel Eduardo de Gorostiza, a la vez que fue representante diplomático, a la vez que es escritor y dramaturgo y director de teatro, famoso en su tiempo, también tuvo la oportunidad, y no la desaprovechó, de defender a la patria. Él, como civil,
se incorporó a uno de los regimientos, de uno de los batallones de la Guardia Nacional, en aquel fatídico año de 1847, para tratar de detener la invasión norteamericana. Lo nombran coronel de un cuerpo, de un batallón, y va a pelear por México en la batalla de Churubusco. Ahí será herido y caerá prisionero. Así que, poeta, dramaturgo, escritor, director de teatro, embajador de México y además héroe de la patria por haber combatido en el convento de Churubusco allá en 1847. Este es el tipo de escritores que además fueron embajadores y que tuvieron tiempo, porque eran hombres de plenitud en aquel siglo XIX, hasta de tomar las armas para defender a México. Vamos con otro más diferente, otro caso diferente, pero también importantísimo. Me refiero a José María Luis Mora. Quizá todos hemos escuchado hablar de él, este sacerdote, pero además liberal, además también masón, y que fue un importantísimo pivote para implantar aquí en México el liberalismo, tanto en su faceta político-social como también en su faceta económica. Era un liberal al viejo cuño conforme a las enseñanzas de Adam Smith, y aparte era sacerdote y masón. Todo se podía en aquel tiempo. Recuerden que todavía no estaba prohibida la masonería. Y era además historiador, y escribió un libro importantísimo que se lo recomiendo mucho, publicado en 3 tomitos en la propia editorial Porrúa, que se llama México y sus revoluciones, además de que tiene un tomo gigantesco que se llama Obras Sueltas. Era un hombre importante, famoso, y en un momento de peligro para México, cuando se requería alguien que pudiera manejar las relaciones, fíjense bien, con Inglaterra, precisamente en 1847, cuando nos invade Estados Unidos y necesitábamos mantener una buena imagen en el mundo para que nos ayudaran, si era posible, por lo menos mantenerlos neutrales, el gobierno de México designó a José María Luis Mora embajador. Ministro es la palabra en aquel tiempo, es equivalente a hoy embajador en Inglaterra, tomando su residencia, la capital, en Londres, donde se estableció la sede de la representación diplomática de México, la Embajada de México, allá en la Gran Bretaña. Así que José María Luis Mora fue un dignísimo embajador de México y negoció nada más ni nada menos con aquel gran ministro inglés, Lord Palmerston. Con él le tocó varias veces negociar, cabildear, inclusive discutir, pero siempre pensando en el bien de México. José María Luis Mora no podrá regresar ya jamás, se traslada a París porque está enfermo y allá fallecerá, pero sin embargo su actuación al frente de esta legación, de esta Embajada de México en Londres, va a ser importantísima. Otro más, un escritor más bien de tipo casero, que escribía poemas, artículos en los periódicos, tiene un gran libro importantísimo que se llama El Porvenir de México, acusado de conservador y todo, pero bueno, era un gran escritor en su momento. También fue nombrado embajador en Inglaterra, en Londres, con sede en Londres. Después fue también nombrado embajador o ministro en Prusia, en la antigua Alemania. Todavía no existía la Alemania unificada, era Prusia, con capital en Berlín. Allá fue a dar Luis Gonzaga Cuevas, el hombre de quien estoy hablando. Y dada su experiencia diplomática tanto en Londres como en Berlín, el gobierno mexicano lo designó secretario de Relaciones Exteriores con una misión importantísima. También en 1847 y 48 será él quien negocie el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Una vez que perdimos la guerra con Estados Unidos y cuando se trataba ya de negociar qué tanto territorio iríamos a perder, le correspondió mantener la dignidad mexicana a Luis Gonzaga Cuevas, escritor famoso, repito, y logró salvar al menos la península de la Baja California. Así que México optó por un canciller, que a la vez era escritor, para poder rescatar un poco de lo que perdimos en la guerra del 47. Avanzo un poquito más en el tiempo y en esta lista de personajes importantes, porque vienen algunos que son, formidables, a mí me apasionan muchísimo. Uno de ellos,
José María Lafragua, un mexicano, abogado, periodista, escritor, inclusive es autor de una obra de teatro y de una ópera, el argumento de una ópera mexicana, Atzimba, pero además escribió una especie de novelita de hechos reales con su propia autobiografía sentimental, que se llama Ecos del Corazón. Era un hombre muy famoso en México, sobre todo, no solamente por su posición política como liberal moderado, sino por su historia de amor que aquí le hemos platicado. José María Lafragua estaba enamorado de Dolores Escalante, la que fallece antes de que pudieran contraer matrimonio, y la sepultó en el Panteón de San Fernando, en un monumento que él mismo costeó y en el cual escribió un pequeño dístico, un pequeño poema, donde dice: llegaba ya al altar feliz esposa, allí la hirió la muerte y aquí reposa. Bueno, José María Lafragua, un hombre que después nunca se volverá a casar porque quedó siempre prendado de su novia difunta, también se dedicó al servicio exterior y fue designado ministro o embajador de México en España en los años previos a la invasión francesa. Y después, cuando regrese, fíjense qué importante, va a ser secretario de Relaciones Exteriores del presidente Benito Juárez, sobre todo a partir de 1867. Ya le va a tocar, pues, ya restablecer la paz internacional cuando México había derrotado la intervención francesa, cuando habíamos fusilado a Maximiliano, el restañar las heridas con la comunidad internacional. Siempre tuvimos el apoyo de Estados Unidos, pero había que restablecer relaciones con España, con Francia, con Inglaterra. Es el trabajo que le va a tocar y lo hace muy, pero muy bien José María Lafragua, un personaje también de primer nivel en la vida literaria mexicana. Y vamos a un par de escritores, que no eran entre sí precisamente amigos, pero eran quizás los más famosos de México de su tiempo, los más populares. Miren, el general Porfirio Díaz, cuando fue presidente, que estaba muy preocupado precisamente por enviar, no solo a sus amigos como lo acostumbraba, mandaba a sus amigos de embajadores, pero también quería que México se distinguiera, presumir a México, y tomó la decisión de enviar a los dos más importantes, famosos y populares escritores de su tiempo como cónsules. Uno lo envió como cónsul general en Francia, con capital en París, y al otro lo envió como cónsul general en España, pero asignado en la ciudad de Barcelona. A Barcelona mandó primero nada más ni nada menos que a Ignacio Manuel Altamirano, el gran poeta, novelista, militar, abogado, ministro de la Suprema Corte y diplomático de su tiempo. Insisto, son nombres cabales y completos que hacen muchísimas cosas. Altamirano, recuerden, es indígena, fue militar, fue abogado, peleó durante la intervención francesa del Imperio, estuvo en el sitio de Querétaro, fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue periodista, fue fundador de un periódico literario llamado El Renacimiento, en el cual recogía nueva cuenta, abrazaba a liberales y conservadores que se dedicaban a la cultura, y finalmente don Porfirio le dio la misión de ser el cónsul general en España con residencia en Barcelona. Y a París, don Porfirio mandó a otro gran escritor, el autor de Los bandidos de Río Frío, del Fistol del Diablo, al famosísimo Manuel Painó, que ya había sido también todo diputado, senador, militar, ministro de Hacienda. Bueno, a él lo envía como ministro, cónsul, como cónsul general en Francia, con capital en París. Para ese momento los dos ya tienen su trayectoria. Por ejemplo, Altamirano ya era famoso por su novela Clemencia, por su novela, pues, que era prototípica en ese momento y que todo el mundo le gustaba, El Zarco famosísimo. Y en cambio, en Barcelona se sintió mal, no le sentó bien el clima. Y curiosamente, a Manuel Painó tampoco le sentaba bien el clima de París.
Y entonces entre los dos se pusieron de acuerdo y le informaron al presidente Díaz que querían permutarse, intercambiarse los consulados, y don Porfirio, sabiendo que eran los escritores más populares de México, se los permitió, y de esta manera Painó pasó a Barcelona e Ignacio Manuel Altamirano pasó a París, y lo he platicado en otras ocasiones, esa primera Navidad parisina donde Altamirano estuvo ya en la Ciudad Luz, le sirvió para escribir quizás una de sus novelas más importantes, más trascendentes, más gustada, que se llama La Navidad en las montañas, escrita en París, mientras en Barcelona el propio Painó terminaba Los bandidos de Río Frío. Imagínense qué clase, qué altura, qué prestigio para un país enviar a sus mejores escritores, a sus mejores poetas y novelistas, a estos puestos importantes, tanto en España como en París, las ciudades, los países con los cuales teníamos una relación cultural fundamental. Hay otro caso más también muy interesante que fue designado por el presidente Porfirio Díaz como, fíjense bien, oficial de la Embajada o Legación de México en Washington, en los Estados Unidos de América. Un escritor famoso también en su tiempo, que tenía una novela llamada La Linterna Mágica, otra que se llamaba Ensalada de Pollos, Baile o Cochino. Era muy popular este escritor José Tomás de Cuéllar, José T. Cuéllar, y estuvo varios años como oficial, como una especie de funcionario, no embajador, sino el funcionario menor, ahí a cargo de los asuntos, digámoslo así, administrativo-burocráticos de la Embajada de México en Washington. José Tomás de Cuéllar, un escritor connotado, pero que tenía un antecedente interesantísimo. Fíjense ustedes, fue niño héroe en 1847. Era cadete del colegio militar. El 13 de septiembre de ese año, cuando el asalto, cuando sus compañeros eran Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, los niños héroes de Chapultepec, él formaba parte de ahí porque era cadete y fue designado pues por el presidente Porfirio Díaz como oficial, es decir, un empleado de la Embajada Mexicana en Washington. Y ahí duró bastantes años, más de 10 años, José Tomás de Cuéllar. Y bueno, es decir, son personajes notables, importantes en su tiempo, famosos en todo México por sus aportaciones a las letras patrias. Pero amigas y amigos, no se vayan, que en un momento más regresamos con este, a mí me parece interesantísimo tema. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para la segunda parte del programa de esta semana, en el que estamos iniciando un recuento de aquellos mexicanos, también de aquellas mexicanas, como lo veremos posteriormente, que por sus méritos, fundamentalmente como escritores, como escritoras, novelistas, poetas, historiadores, en fin, la amplitud de esta maravillosa vocación de escribir, y que han sido además también populares, famosos, destacados en México, en muchas ocasiones los gobiernos de la República los han invitado a formar parte del Servicio Exterior Mexicano, representando a nuestra patria en diversos países o en foros internacionales, en organismos, porque México, además de que nombra funcionarios por política, además de que merecidamente asciende a quienes se han dedicado de carrera a la diplomacia, también en muchos años, en realidad casi en 2 siglos, se preocupó por enviar al extranjero a quienes han destacado particularmente en las letras, como escritores, como escritoras. Ya recordamos hace un momento algunos de ellos, como Manuel Eduardo de Gorostiza, como José María Luis Mora, como Luis Gonzaga Cuevas, como José María Lafragua, como Manuel Painó e Ignacio Manuel Altamirano, que son de primera línea, como José Tomás de Cuéllar. Y déjenme platicarles de otro caso importantísimo, también de esa época en la que, como comentaba hace un momento, hay mexicanos plenos. Este es otro que fue abogado,
que fue militar, que llegó a ser general, que combatió contra la intervención francesa y el imperio, que después fue periodista, que se dedicó a ser escritor, novelista, historiador, ministro de fomento, director de periódicos de oposición y luego finalmente el general Porfirio Díaz con mucho colmillo decidió designarlo ministro o embajador, repito, la palabra actual sería esa, de México en España, en donde permanecería 10 años, incluso allá va a morir. Un embajador de lujo, porque además sus obras más importantes como escritor son precisamente las novelas que él escribió y que se refieren al tiempo de la época virreinal, de la época colonial, como se le llama. Todos hemos oído estos títulos y seguramente muchos de ustedes ya los leyeron. El famosísimo Monja casada, virgen y mártir, Martín Garatuza, Las memorias de un impostor, don Guillén de Lampart, rey de México. Sí, me estoy refiriendo nada más ni nada menos que a don Vicente Riva Palacio, un gran escritor mexicano, insisto, en esa condición de estos mexicanos de entonces, de allá del siglo XIX, que eran completos porque se dedicaban a todo. Riva Palacio, como Altamirano, por ejemplo, ambos abogados, ambos militares, ambos periodistas, ambos articulistas, ambos directores de periódicos, ambos escritores, ambos funcionarios públicos, ambos embajadores o cónsules. Es decir, una gama por completo de amplias facetas de la actividad humana, en las cuales ellos se distinguían en todas, en todas. Y Vicente Riva Palacio pues no sería la excepción, y repito, fue enviado como ministro, como embajador de México en España, y allá permanecerá nada más ni nada menos que 10 años. Y este es un hombre importantísimo para la cultura mexicana, sus novelas, entonces además sumamente populares, porque recuerden ustedes, amigas y amigos, el caso precisamente de Riva Palacio, como Tomás de Cuéllar, que ya hablamos de él, como el propio Painó y el propio Altamirano, la fama corría por las novelas que escribían, que tenían cierto parecido a las telenovelas actuales. Se publicaban semanariamente a través de folletines. La novela no se publicaba completa en un solo libro, sino aparecía en los periódicos un pliego cada semana, y así los domingos la gente las compraba, los iba coleccionando, las leía en voz pública, en voz fuerte, para que mucha gente los escuchara, y se quedaba en un momento así importante, de asombro, de temor, de sorpresa, y continuaba la semana siguiente. Así que se convirtieron en autores muy populares, tanto Riva Palacio mismo, como José Tomás de Cuéllar, como Altamirano, como Painó. De Riva Palacio además hay que decir que tuvo una muy buena acogida allá en la corte española. Incluso se llevó mucho con el rey, en su momento con el rey de España, con los nobles españoles, con los funcionarios, hacía chistes a costa de ellos. No, bueno, un personaje de primer nivel, muy querido en España, Vicente Riva Palacio, dignísimo embajador de México. Otro más que no tuvo tanta buena suerte ni tanta buena fortuna como Riva Palacio fue Victoriano Salado Álvarez. También otro embajador de México, escritor, que escribió un libro fabuloso de varios volúmenes que se llama Episodios Nacionales Mexicanos, que se los recomiendo. Hay incluso alguna reedición del Fondo de Cultura Económica en 5 gruesos volúmenes, porque son 10 novelas, que es una especie de historia de México novelada desde la independencia hasta los días en que él vivió, es decir, todo el siglo XIX. Victoriano Salado Álvarez, también un escritor muy popular en su tiempo, que fue enviado primero como oficial, también como empleado, a la Embajada de México en Washington, y después ya fue designado embajador ante los países vecinos, Guatemala y Honduras, y después enviado también a Brasil. Estuvo en Guatemala, en Honduras, también en El Salvador y después en Brasil. Un hombre pues que fue embajador en países hermanos, Victoriano Salado Álvarez.
Y tenemos a otro gran de los grandes escritores mexicanos, quizás el más popular de su tiempo, ya un poco posterior a Riva Palacio, el autor del primer bestseller mexicano. Me refiero nada más ni nada menos que a Federico Gamboa. Federico Gamboa, ese gran escritor mexicano con su novela Santa, el primer gran bestseller mexicano, una novela que se vendía, bueno, por cantidades enormes, lo que es en aquel tiempo una gran cantidad de libros, y que le permitía pues sobrevivir en las épocas difíciles a Federico Gamboa, y que tuvo además la fortuna de ser el autor de esta novela, que además es la primera que se lleva al cine mexicano mudo, y después también, 20 años después, la primera que se lleva ya al cine mexicano que tiene sonido, que es hablado, Santa. Bueno, pero Federico Gamboa también se dedicó a la diplomacia, fue enviado originalmente como empleado a la Embajada de México en Guatemala, después ya fue ascendido a primer cónsul en la Embajada de México, en el Consulado de México en Buenos Aires, en Argentina. Igualmente fue cónsul en Washington, en Estados Unidos de América, y su experiencia en estas tres naciones le permitió tener un amplísimo horizonte porque vivió mucho tiempo en ellas, y fue nombrado secretario de Relaciones Exteriores. En una época muy compleja porque es al final del Porfiriato y también durante la época de Victoriano Huerta, y ya de salida lo enviaron como embajador de México ante los reinos de Bélgica y de Holanda. Fue un canciller, pues, fue un diplomático experimentado, pero sobre todo quizás el novelista, el escritor más popular de su tiempo, con su novela Santa, y les recomiendo mucho, si tienen manera, sus diarios, que son 8 tomitos maravillosos de toda su vida, en donde narra precisamente en buena parte de ella su experiencia diplomática en la representación de México. Es un hombre importantísimo para las relaciones internacionales, particularmente sus trabajos que logró convenir especialmente pues con Guatemala, especialmente con Argentina y también con los Estados Unidos. Un hombre importante para nuestras relaciones internacionales. Y miren, otro más. Este sí es de primer nivel y estoy seguro que todos hemos oído hablar de él porque es nada más ni nada menos quizás uno de los poetas más importantes de nuestra historia literaria mexicana. Me refiero nada más ni nada menos, perdón que insista con esto, pero es el gran Amado Nervo. Amado Nervo, uno de los grandes poetas, quizás para mí de los más importantes poetas mexicanos, Amado Nervo. Y era famoso cuando fue enviado como oficial, también como empleado y periodista a la vez de México en París. A partir del año 1900 va a trabajar muchos años allá en la Embajada de México en París, no como embajador, como empleado simplemente, como reportero también. Pero estas cosas azarosas, una vez concluida la Revolución Mexicana en su etapa inicial, el propio gobierno del presidente Venustiano Carranza decide reconocer los méritos de ciertos funcionarios distinguidos, capaces, pero además que daban lustre a México como Amado Nervo, que ya era un poeta de fama mundial, y lo designaron embajador concurrente, es decir, con 2 embajadas a la vez, de México en Uruguay y en Argentina. Es decir, con sede tanto en Montevideo como en Buenos Aires, que finalmente son ciudades que están casi una frente a la otra, cruzando el Mar del Plata, y allá fue Amado Nervo como embajador de México, y va a fallecer lamentablemente en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Bueno, para los uruguayos fue todo un acontecimiento, tanto que dispusieron que un barco de guerra, el crucero Uruguay, lo llevara buena parte del viaje, el cadáver con Amado Nervo hasta México, y en el camino, casi al llegar al Golfo de México, ahí lo recogiera un cañonero mexicano y lo trajeran a Puerto de Veracruz. Fue todo un acontecimiento luctuoso en Uruguay,
porque allá era famosísimo Amado Nervo y todo el mundo declamaba su hermosísima poesía, que ustedes seguramente conocen, de La Amada Inmóvil, una de las grandes muestras de la poesía mexicana, escrita por Amado Nervo, que, insisto, también fue diplomático y que representó dignísimamente a México en Francia como oficial, pero después en Uruguay y en Argentina, en donde allá le rindieron honores, y aquí finalmente está sepultado en la rotonda de las personas ilustres. Y miren, dando otro salto también importante de personajes trascendentales, de las letras mexicanas, de la cultura mexicana, y que el gobierno de nuestro país resolvió en su momento, sin importar sus filiaciones políticas, sino simple y sencillamente por la fama, por el prestigio que este personaje tenía, proponerle, a pesar de ser de bandos contrarios, proponerle la representación, la Embajada de México en España. El presidente Francisco Ignacio Madero, vencedor de esta primera etapa de la revolución, quiso reconocer y premiar los méritos de un gran mexicano que, a pesar de ser amigo de don Porfirio, a pesar de ser colaborador de don Porfirio, a pesar de ser un defensor de don Porfirio, su obra, su legado cultural era tan grande que merecía ser reconocido aún por el partido opositor que encabezaba el presidente Francisco Ignacio Madero, y me refiero al gran Justo Sierra. Pues como todos sabemos, don Justo Sierra es un pilar de la educación mexicana. Recuerden que fue el creador, el fundador, por idea suya, don Porfirio estableció el Ministerio de Instrucción Pública, que también fue el refundador, el recreador de la Universidad de México, de la que fue rector, pero que además es un escritor formidable con una colección de obras completas de las cuales hablamos hace poco, que son nada más ni nada menos que 17 volúmenes, que incluyen desde artículos periodísticos hasta correspondencia personal, pasando por poesías, por novelas y sobre todo por libros de historia. E insisto, es tal su caudal de prestigio, es tal la fama que tenía, que a pesar de su amistad y cercanía con Porfirio Díaz, a pesar de haber colaborado con él, a pesar de haberlo defendido en los periódicos, a pesar de haber sido servidor público bajo las órdenes de don Porfirio, primero como subsecretario y después como ministro de Instrucción Pública, a pesar de haber creado la Universidad de México por el apoyo que le dio don Porfirio, a pesar de ser un porfirista, el presidente Madero resolvió, creo que con gran justicia, premiar la mexicanidad, la obra patria del propio don Justo Sierra, y lo designó embajador de México en España, y allá va a morir precisamente don Justo Sierra, cumpliendo esta misión diplomática importantísima de representar a México. Un gran mexicano que, repito, independientemente de su postura política, de su posición en términos de asuntos públicos, de su filiación, porque era porfirista, amigo personal de don Porfirio, el presidente Madero, que era un hombre cabal que sabía reconocer, no refiero a no lealtades, méritos de las personas, decidió nombrarlo, cuando ya el régimen porfiriano se había derrumbado, salvar a Justo Sierra y nombrarlo embajador de México en España. Un gran embajador, pero también un gran presidente que así lo nombró. Otros escritores también muy famosos, muy importantes, ahora ya estamos en el siglo XX. Por ejemplo, este gran poeta José Juan Tablada, que seguramente ustedes, si saben un poquito de literatura, como estoy seguro de ello, es el famoso autor de los haikus, estos poemas que tienen una construcción y un estilo japonés. Inclusive su libro más importante se llama Lipo
y otros poemas, que son pequeños poemas chiquitos, construidos, repito, con una técnica japonesa, que por supuesto aprendió, porque nunca llegó a ser embajador, siempre fue empleado de embajadas, pero el gobierno de México lo mandó muchos años a Japón. La primera vez que México tuvo relaciones internacionales con Japón, allí uno de los oficiales a cargo de la embajada era José Juan Tablada. Estuvo también en Francia, estuvo también en Ecuador, en Colombia, en los Estados Unidos de América, pero indudablemente el lugar, la estancia que más lo marcó fue su presencia, su estadía en Japón. Allí estuvo José Juan Tablada y de ahí seguramente tomará el modelo, la inspiración, para después convertirse en uno de los grandes poetas, que escriben poemas pequeños pero maravillosos llamados haikus, y que él era un experto en ellos. Una joya de la literatura mexicana, Como lo será también otro poeta importante, que además era médico y aparte poeta y diplomático, el famosísimo Enrique González Martínez. Un gran poeta, autor de aquella bellísima que a mí me gustaba mucho declamar de chico, que se llama Tuércele el cuello al cisne, que es una maravilla de poema, que fue embajador en sí, embajador, ya designado por los gobiernos de la Revolución, embajador en Chile, embajador en Argentina, embajador en Portugal, embajador en España, en los años 20 y 30 ya del siglo XX, pero un hombre de una cultura importantísima, un poeta fundamental, un referente, porque fue en realidad maestro literario de toda una generación de poetas posteriores, Enrique González Martínez. Entre ellos, un poeta también muy, muy famoso, novelista, poeta, muy simpático, muy, muy divertido, el famosísimo Efrén Rebolledo. Incluso un escritor humorista, que además tuvo la fortuna de transitar como primer oficial y después ya embajador en distintos países. Empezó su carrera diplomática Efrén Rebolledo en Guatemala, pero de ahí brincó al Japón, estuvo también en Japón, y de ahí fíjense nada más hasta dónde los lleva el servicio exterior, y hay que viajar por todo el mundo y enfrentarse a los climas, culturas y todo tipo de circunstancias más distintas, porque de Japón fue nombrado embajador de México en Noruega. Es un cambio radical de clima, de cultura y de todo. Y después de ahí lo pasaron como embajador a Bélgica, y de ahí todavía lo trasladaron como embajador también a Chile, y luego lo regresaron a España como embajador, y allí va a morir Efrén Rebolledo, otro gran escritor y poeta mexicano, pero que nos permite también vislumbrar cómo el servicio exterior mexicano implica esta serie de mudanzas tan extremas a veces como las que tuvo que sobrevivir Efrén Rebolledo, de Guatemala al Japón, del Japón a Noruega, de Noruega a Bélgica, de Bélgica a Chile, de Chile a España, y ahí finalmente morir. Todo ello al servicio de México, porque él distinguía a México, porque él podía estar en cualquier lugar, porque México presumía de él. Era un gran literato de los que México tenía necesidad de ofrecerle al mundo para que vean la cultura mexicana en todas partes. Otro grande, también escritor, novelista en buena medida de temas coloniales novohispanos. Tiene un libro muy bonito que se llama El Visionario de la Nueva España. Otra novela muy hermosa que se llama Pero Galín. Y es el gran diplomático mexicano Genaro Estrada. Genaro Estrada, que es un escritor, un historiador, se dedicó al servicio exterior y tuvo en realidad pocas oportunidades de ser diplomático, porque estuvo en Portugal, estuvo en España, fue embajador en Turquía, fíjense qué interesante, qué maravilloso, pero en realidad su labor más importante es como canciller, como secretario de Relaciones Exteriores, en donde aplicó su intelecto, todo su conocimiento de literatura y política finalmente, para concebir algo de lo cual México hasta el día de hoy sigue estando orgulloso y es vigente y está en nuestra Constitución.
la famosísima doctrina Estrada, en la cual México es un país neutral, pacifista, que no reconoce ni desconoce gobiernos, que mantiene relaciones con todas las naciones del mundo, que no interviene en el régimen interno de otros países, que apuesta por la paz como medida para la solución de conflictos, que aborrece la guerra y que tiene una especie de gran respeto por la comunidad internacional, todo ello que forma parte hoy de nuestra Constitución y que se le conoce como la doctrina Estrada, fue autor de este escritor, que repito, ocupó pocos puestos diplomáticos, pero su gran aporte, además de ser un estupendo novelista, es que fue secretario de Relaciones Exteriores y autor de la importantísima doctrina Estrada, un hombre de primera línea. Otro más también importante, ya en los años 40 y 50 del siglo XX, José Gorostiza, un poeta famosísimo, porque fue poco activo como escritor, pero tiene un poeta bellísimo que se llama Muerte sin fin, un poeta quizás de los más refinados, de los más cultos, y un poema, este de Muerte sin fin, quizás de los más afortunados en la literatura mundial, porque es de los poemas mexicanos recogidos en las grandes compilaciones literarias de todo el mundo. Bueno, José Gorostiza fue también diplomático, y fíjense también los países donde le tocó ser embajador. En Dinamarca, estuvo también en Italia, en Grecia, fue representante de México en la Organización de Naciones Unidas, en la ONU, y en un momento de necesidad, cuando se trata de proscribir el uso de armas nucleares, es embajador de México precisamente ante la Comisión Internacional de la ONU para el Desarme Nuclear. De poeta a experto en armas nucleares para pedir su abolición, esto significa pues que es un hombre de primer nivel. Y bueno, déjenme cerrar el programa de hoy con un hombre excepcional, uno de los grandísimos, enormes escritores mexicanos, del cual ya hablamos también hace poco, don Alfonso Reyes. Don Alfonso Reyes, el primer mexicano que aspiró a un premio Nobel, el mexicano además que tiene una obra sólida y fundamental de casi 20 volúmenes que ha publicado el Fondo de Cultura Económica, donde es articulista, ensayista, novelista, poeta, cronista, filósofo que reflexiona de todo. Bueno, Alfonso Reyes, este gran mexicano, además también fundador del Colegio Nacional y fundador de El Colegio de México, fue también diplomático. Desde el momento juveniles, cuando su papá, el general Bernardo Reyes, murió en los días de la escena trágica por ser él uno de los protagonistas del intento de golpe de Estado para derribar a Madero, el joven Alfonso Reyes decidió irse y hacer carrera diplomática, combinar la escritura con la diplomacia, y así fue enviado, primero, como oficial en la Embajada de México en España, después fue promovido de rango a la Embajada de México en París, estuvo también en la Embajada de México en Roma, allá en Italia, y finalmente culminó su carrera siendo embajador ya de México en 2 países iberoamericanos importantísimos. Fue embajador de México en Argentina y fue embajador de México en Brasil. Pero para México era todo un lujo poder presumir en esos momentos, en los años 40 y 50 del siglo XX, a figuras como Alfonso Reyes. Repito, el mexicano ya para entonces candidateado al Nobel, aunque nunca lo obtuvo, pero un escritor de fama mundial que México podía enorgullecerse de haber enviado como diplomático, insisto, a España, a Francia, a Italia y después a Argentina y a Brasil. Así como ven, amigas y amigos, en la lista que hoy hemos iniciado, me falta otro tanto, que lo haremos primero Dios la próxima semana, pues nos damos cuenta que había una tradición mexicana de enviar como representantes de la patria nuestra al exterior, al extranjero, a mexicanos distinguidísimos,
sobre todo por ser escritores y escritoras, como lo veremos. Sí, hay muchos y muy distinguidos del Servicio Mexicano Exterior de carrera. Hay muchos otros de todo tipo, de todos los colores, buenos, malos y peores, del Servicio Mexicano Exterior, nombrados por políticos o por amiguismo, pero también había una tercera categoría que México de veras estimuló, que México cultivó, la de designar embajadores a lo mejor, a los más grandes escritores mexicanos, a quienes podíamos presumir. Primero Dios, amigas y amigos, aquí nos vemos la próxima semana. Pásenla muy pero muy bien.